Ricas bendiciones, hoy miércoles 12 de agosto continuamos con el estudio de la lección número 7, compartir la palabra. El texto para toda esta semana memorizarlo es: así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Isaías 55:11. Dios mío, Dios nuestro, que todo lo que enseñemos ya esté aplicado en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Para hoy miércoles, aplicar la palabra de Dios. Hermanos, la palabra de Dios es la promesa que Dios le hizo al hombre cuando cayó en pecado. ¿Cómo así? Bueno, el primer sermón que Dios dio fue en Génesis capítulo 3. Fue el primer sermón que le dio Dios a la santa pareja tan pronto pecó. Y el sermón fue dirigido en presencia de ellos a una serpiente. Porque Dios, cuando dio el sermón de Génesis 3:15, lo fue dando delante de los culpables, Adán y Eva, y frente a la serpiente que no habló. Reitero, la serpiente no habló, pero la Biblia dice que habló. No, ella fue un medium, un canalizador. Quien habló detrás de ella fue Satanás. ¿Recuerdan ustedes el incidente cuando Pedro le dijo a Jesús: Señor, no vaya a Jerusalén, te van a matar? ¿Cómo fue que Jesús le contestó a Pedro? Apártate de mí, Satanás. Pregunto, ¿era Pedro Satanás? No era Satanás. Pero Pedro en este momento era el medium, es decir, el canal por el cual Satanás estaba hablando. Pues la serpiente era el medium, es decir, el canal por el cual estaba hablando Satanás. Y cuando Dios da el primer sermón, se lo da a una persona. Los animales no son personas porque no razonan. Los animales actúan por instinto, no por razonamiento. De ahí que el sermón de Génesis 3:15 nos dice, lo dijo Dios mirando a la santa pareja, pero dirigiéndose a la persona que estaba detrás de la serpiente. Enemistad pondré entre ti y la mujer. ¿Qué mujer? Eva, no. Según Efesios 5:27, la mujer es la iglesia. La mujer es la iglesia. Es decir, habrá una guerra, un conflicto de los siglos entre ti, Satanás, que te disfrazaste de serpiente, y la iglesia. Y entre tu descendencia y la descendencia de la mujer, de la iglesia. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Miren, la construcción en el hebreo no dice esta. Porque nosotros, que estamos entendiéndolo en nuestro lenguaje castellano, creemos entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, porque da a entender que es la mujer que va a herir en la cabeza, pero en el hebreo lo dice así. En el hebreo habla de un hombre, de una persona masculina. Usa el pronombre demostrativo este. No dice esta, sino este, refiriéndose a un hombre
que vendría, este te aplastará, no te herirá, no te aplastará la cabeza y tú le golpearás o le herirás en el calcañar. ¿Qué hace una serpiente cuando muerde el talón? Una serpiente venenosa, la persona termina muriendo. Pero en el caso de Satanás, su cabeza sería cortada y la serpiente dejaría de existir forever and ever, o sea, por siempre, por los siglos. No así con una persona que muera, porque la persona que muera, Dios la va a resucitar, sea buena o mala, pero la serpiente no. La serpiente, se dice aquí, se le va a cortar la cabeza definitivamente. Esa promesa, oiga bien, esa promesa dio motivo a la Biblia en forma escritural. Y usted dirá, ¿cómo así? Bueno, como la Biblia estaba escrita en la mente de Adán y escrita en la mente de Eva, en forma de 10 mandamientos, ahora había que explicar esos 10 mandamientos en obediencia y desobediencia en la historia de la humanidad. Por lo cual, el conflicto de los siglos, en el capítulo titulado, o la introducción, mejor dicho, dice que los primeros 16 siglos de la era, o los primeros 16 siglos del planeta, la Biblia se comunicaba en forma oral, porque la mente retenía. No se había degradado tanto. Entonces Dios, en los oráculos, transmitían el mensaje de generación en generación por 1600 años. Cuando la Biblia llegó a ser legible o leerla, el primer libro de la Biblia fue el libro de Job, escrito por Moisés en el desierto de Madián, cuando él pastoreaba las ovejas, dice la pluma inspirada. Y el primer libro de la Biblia, que es Génesis, en el orden, fue escrito después de Job. Y a partir de Job es que comienza la Biblia en forma escrita, escritural. Pero antes la Biblia se transmitía de generación en generación en forma oral. Y la gente te explicaba y te retenía de memoria todo lo que la Biblia dice. Cuando digo todo lo que la Biblia dice, me refiero a los 10 mandamientos. Y eso fue transmitido en forma generacional, hasta que el hombre comenzó a perder los recuerdos por el pecado y comienza Dios a cincelar, a escribir esa Biblia llamada 10 mandamientos en piedra. ¿Sabe qué piedra usó Dios para esculpir los 10 mandamientos? Yo tengo un sermón sobre eso. Fue una piedra azul de zafiro. Los 10 mandamientos fueron escritos con un material especial llamado zafiro. ¿Y sabe de qué color es la ley de Dios? El zafiro es azul. ¿Por qué el cielo es azul? El cielo no es azul por la combinación de los gases que menciona el estudio de la química. No, el cielo es azul porque dice la Biblia, los cielos cuentan la gloria de Dios en el Salmo 19. Y además, el salmista en el Salmo 50 nos dice por qué el cielo es azul. El Salmo 50 dice así, versículo 4, convocará a los cielos de arriba y a la tierra para juzgar a su pueblo. Juntadme mis santos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio, y denunciarán los cielos su justicia, porque Dios es el juez.
Si los cielos van a denunciar o van a explicar, van a proclamar la justicia de Dios, porque Dios es el juez, ¿cómo puede un juez juzgar si no hay una ley? Entonces la ley está escrita en el cielo, dice aquí. Denunciarán los cielos su justicia. ¿De qué color es el zafiro? Azul. Y si el zafiro es azul, entonces ¿de qué color es la ley de Dios? Es azul. Y si la ley de Dios es azul, entonces realmente los cielos son los testigos de Dios. Por eso es que dice dijo el legislador Moisés en el famoso sermón de reunión con su pueblo, allá en el libro de Deuteronomio, que lo siguiente: Deuteronomio capítulo 30, versículo 19, dijo Moisés al pueblo de Dios, el sermón de despedida: a los cielos y la tierra llamo por testigos suyos hoy contra vosotros. ¿A quiénes puso como testigo? A los cielos y la tierra, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu simiente. ¿Qué simiente? La simiente prometida al hombre cuando cayó en pecado, y la simiente, o sea, la descendencia tuya, que sea para agradar a Dios. Y dice entonces que ames a Jehová tu Dios, que oigas su voz y te acerques a Él, porque Él es tu vida y la longitud de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres Isaac, Abraham y Jacob, que les había de dar. Y aquí termina el cuarto discurso de Moisés al pueblo. Hermano, entonces la palabra de Dios comenzó a escribirse a partir de Moisés, con el primer libro que él escribió, que fue el libro de Job, o como dicen los hebreos, el libro de Job. Entonces, después de escribir Job, escribe Bereshit, es decir, el libro de Génesis, que significa en el principio. Y luego sigue con Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. En otras palabras, la Biblia comenzó a escribirse partiendo de Moisés, y comienza a explicar la Biblia basada en los 10 mandamientos que tenía Adán y Eva en la mente, y que Moisés, como gran legislador, había recibido. Ese libro fue derivado, el libro como escritura, fue derivado de Génesis 3:15, que Dios lo había prometido. ¿Y saben ustedes cuántas promesas hay en la Biblia? El autor del folleto dice que hay más de 3,000 promesas. Pero hay más de 3,000 promesas. Les voy a decir cuántas promesas hay en la Biblia. En la Biblia hay 5,891 promesas. En el Antiguo Testamento hay 2,253 promesas para el presente y 791 promesas para el futuro. Pero en el Nuevo Testamento hay 274 promesas para el presente y 2,573 promesas para el futuro. Total, 5,891 promesas de la Biblia, y todas son para ti y para mí. Hay otros eruditos que han contado 7,487 promesas. Pero en resumen, la Biblia es un libro cargado de promesas. Y la promesa es esta, la más importante, la que menciona el hermano de Jesús cuando él comienza escribiendo en su libro. Dice aquí, capítulo 1, versículos 5 y 6.
Y le agrego el 7 y el 8. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, demándela a Dios. La condición del verbo en griego dice, demándela constantemente o continuamente. Demándela continuamente a Dios, el cual da a todos abundantemente y no zahiere. Zaherir significa reprochar, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la ola del mar, que es movida por el viento y echada de una parte a otra. O sea, es zarandeada. No piense pues el tal que recibirá cosa alguna del Señor, porque el hombre de doblado ánimo, o sea, de dos almas, o sea, un hombre de voluble, es inconstante en todos sus caminos. Y luego menciona en el versículo 22, mas sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno oye la palabra y no la pone por obra, o sea, en práctica, este tal es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Ese espejo es la ley. Dice el libro Fe y Obra, página 31, la pluma inspirada. Porque se consideró a sí mismo y se fue, y luego se olvidó qué tal era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad, ¿qué ley es esa? El que mira atentamente a la ley, ¿qué es la ley? La Biblia es la ley de Dios explicada en la historia del planeta. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será llamado bienaventurado. Santiago aprendió de su hermano Jesús, y él está diciendo, mira, la práctica es lo que vale para Dios, no es la teoría. Es la práctica. En otras palabras, de nada te vale aparentar una cosa si tú no lo eres. Eso es hipocresía. Y Cristo condenó la hipocresía en Mateo 23 con los fariseos y saduceos que él denunció en ese libro. Mateo 23. Porque vivían una vida de apariencia. Y la Biblia no es para estudiarla nada más. Es para estudiarla y aplicarla. Tú te estás sentando ante el maestro. Él te va a enseñar. Los antiguos alumnos judíos tenían una característica muy especial. Y es que ellos quedaban embelesados escuchando al maestro. Y luego ellos hablaban en el tono de voz del maestro y gesticulaban como su maestro. Pues eso es imitar. Pues Cristo nos manda a imitar a Él. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Dijo el apóstol Pablo. Cristo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Dijo Jesús en Mateo 11:28. Hermanos, la vida cristiana es práctica. No es profesión de fe. No es profesión de fe. No es ir a la iglesia y cantar Acción Caminamos. No, es más de ahí. Y no lo digo yo, lo dice el Señor. Muchos me dirán en aquel día, Mateo 7:14, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, predicamos. Y en tu nombre lanzamos demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Como dice Jesús, entonces les protestaré, nunca os conocí, apartaos de mí, obradores de maldad. La palabra maldad que está ahí es la palabra anomía, que significa
que se opone a la ley o enemigo de la ley. ¿A qué ley? A la ley de Dios. ¿Se acuerdan ustedes como Jesús dijo en Mateo 24:14? Él dijo, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mateo 24, 12. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. El amor de muchos se va a enfriar. ¿Qué verbo está usando ahí? ¿Qué palabra está usando ahí? La palabra anomía en el griego, y anomía es ley, o sea, contra la ley. Nomos es ley, anomía, el prefijo dice contra la ley. Anomía implica una guerra abierta a la ley de Dios. Y la mayor guerra a la ley de Dios es desobedeciéndola. Por haberse multiplicado la anomía, el amor de muchos se enfriará, dice Mateo 24:12. La anomía es lo que traduce como maldad, pero realmente, si usted busca, pregunta, aquí en Santiago, el hermano de Jesús, en Santiago, dice aquí, el apóstol, no, el Santiago no, el apóstol Juan, dice 3:4, cualquiera que hace pecado, traspasa también la ley. Traspasa también la ley, se resume en una sola palabra en el griego, la palabra anomía. Es decir, anomía es traspasar, es hacerle un hoyo a la ley, guerrear contra ella. Pues el pecado es anomía, que se traduce como transgresión de la ley. Pecado es anomía, transgresión anomía es violación, o sea, agredir a la ley de Dios hasta despedazarla. Eso es anomía. Entonces, mis hermanos, no todo aquel que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, dijo Jesús en Mateo 7:21. No todo aquel que está diciendo, yo soy adventista, y vive como un mundano, es adventista. El adventista se prepara para esperar a Cristo. Si no lo espera, no es adventista. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. No todo el que espera la segunda venida de Cristo va a entrar al cielo. Hay unos que la van a esperar en forma ociosa. Si mi Señor tarda en venir y comenzare a herir a sus consiervos. Dice la Biblia, vendrá el Señor en el momento que no espera, en la hora que no espera. Ese mal siervo. Entonces hay que esperar la segunda venida de Cristo preparado. Velad y orad, dijo Jesús repetidamente. Debemos de velar y orar, esperando que Cristo viene. ¿Y cómo se espera la venida de Cristo con éxito? Se espera aplicando lo aprendido en la palabra de Dios en mi vida. No solamente dándolo por un sermón, por video o por audio, por internet o por WhatsApp. No, es más de ahí. Es usted vivir y enseñar lo que usted vive. Por eso Jesús dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, mas el que hiciere la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Qué es la voluntad del Padre? ¿Qué es la voluntad del Padre? Jesús dijo, yo hago lo que le agrada al Padre. Esa es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es obedecer sus mandamientos. Y no lo digo yo, lo dice la Biblia. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Eso es lo que vale para Dios, la obediencia a la luz recibida. ¿Sabe que una vez Jesús tuvo que reprender a unos fariseos? Dijo Jesús, si fuerais ciegos, no tendríais pecado, mas como decís vemos, vuestro pecado permanece en vosotros. Hermanos, en una ocasión Jesús dijo, este pueblo
de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. No vale usted predicar un evangelio que usted no vive, porque al final de cuentas, ese evangelio va a ser tu asesino. ¿Cómo fue que dijo el hermano de Jesús una exhortación a la iglesia? En Santiago, el capítulo 2 y versículo 12. Así hablad y así obrad, como los que habéis de ser juzgados por la ley de libertad. Eso lo dijo el hermano de Jesús. Aplícate la palabra de Dios a ti, y cuando esté aplicada a ti, entonces comienza a impartirla a los demás. Porque de lo contrario, va a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Tú tienes que aplicarte lo que aprendiste de la palabra de Dios. Y esas promesas que son 5.891 promesas de la Biblia, aplícatela a ti y comienza a vivirla tú y a explicar a los demás. Que tú seas la palabra de Dios viviente, refleje en tu vida lo que Dios te ha enseñado mediante el ministerio del Espíritu Santo y sus ángeles. Hermanos, no perdamos el tiempo sentados en un banco de iglesia. Apliquemos la palabra de Dios en nuestras vidas y seremos transformados de gloria en gloria hasta que Cristo venga. Que Dios nos bendiga. Te habló el profesor Ramón Romero.